Que la misma persona que me dice, pues que yo no soy malo, yo no soy pecador, es la misma que me dice que tiene un amante o dos y que no ha podido dejar eso. Pero que gloria a Dios, Dios nunca me ha abandonado, pastor, Dios está conmigo. Fíjense la contradicción. No entienden que es imposible que Dios esté con el tal si está en pecado. Golpéate la cabeza y entiende, no eres cristiano. Entiéndelo, por favor. Esta es la confirmación de la predicación que hemos venido diciendo en 5 videos previos. Desde cuál es el plan de salvación de Dios, por qué tenía que morir Jesús, qué no es nacer de nuevo, qué cosa no es nacer de nuevo, luego qué cosa sí es nacer de nuevo, cómo se nace de nuevo, qué es el nuevo nacimiento proféticamente hablando y el evangelio propiamente para que se salven. Entonces diríamos, ya hemos dado el evangelio completo, se salvarán muchos porque oirán y se entregarán a Jesús. Pero resulta que hemos visto que muchas veces, aún los cristianos que ya se congregan y que no han sido salvos porque no han perseverado en ese evangelio, no han obedecido esa palabra, no han nacido de nuevo de verdad a la manera bíblica, no a la falsa manera de la oración de fe antibíblica que hicieron. Resulta que esos cristianos que no han nacido de nuevo de verdad, cuando oyen todo esto, miren, momentánea y alegremente yo escucho con alegría que dicen: pastor, gloria a Dios, he entendido ahora sí, es que no me habían explicado eso y tiene razón, pastor, no, es verdad, y por qué murió Jesús, y esa prédica me quebrantó, me llegó al corazón, si viera cómo lloré y cómo sentí ese redargüimiento, pastor, gloria a Dios, qué bueno que nos da esa palabra. Bien, efectivamente, primero gloria a Dios, porque la palabra es de Él. Pero segundo, momentáneamente yo siento mucha alegría y digo, wow, gloria a Dios, se va a salvar. Aunque era cristiano congregante pero no era salvo, ahora sí se va a salvar. Dice que fue redargüido, gloria a Dios. Ay, me voy a llorar de alegría con Dios. Resulta que siguen pasando los días y las semanas, le seguimos ministrando por WhatsApp, por teléfono, por como se puede, porque pues son tan regados en el mundo los hermanos. Y después de varias ministraciones, después de que a veces incluso 2 o 3 ya se congregan con nosotros vía virtual por Zoom, desde que empezamos estas prédicas hace 6 semanas, hemos seguido ministrando a todo hermanito que nos contacta por el WhatsApp de la página de la Biblia dice así, y nos presenta sus preguntas bíblicas, sus pesares, sus tribulaciones, y les estamos ministrando por WhatsApp, por teléfono, por como sea. Literalmente en esas semanas han sido cientos las personas que hemos ministrado. Pero de esos cientos, unos cuantos ya se congregan virtualmente con nosotros. Bien, yo estoy hablando en general de todos esos cientos. En general, en estas semanas, unos 30 o 40 de esos 300 o 400 los he notado muy abiertos y constantes en su escribir ahí en el WhatsApp o en sus audios o en sus llamadas, como muy atentos, muy fervorosos, diciendo, no, es que ya entendí, pastor, y gloria a Dios, es que yo sí era un cristiano falso, yo sí era una cristiana de a mentiritas, no es cierto que nací de nuevo, ahora sí entendí, ahora mi Señor será todo. Bien, qué gozo me da. Seguimos ministrando esas 30, 40 personas, y después de 1, 2 o 3 o 4 semanas, nos damos cuenta por su propia boca, por sus pláticas que tienen conmigo en lo personal. Me dicen, por ejemplo, yo, pastor, fíjese que en estos días he tenido un problema, no he podido dejar a una chica que estoy viendo, ¿sí? Y mi esposa pues no lo sabe, pero yo, pastor, no me gusta, yo me duelo cuando voy y peco con ella, entiéndase adulterio, ¿no? Y me siento muy mal, pero pastor, yo estoy luchando y ahora que he entendido la palabra, pues yo sé que Dios está conmigo, Dios no me ha dejado. Fíjense cuántas aberraciones en un minuto. Pero son personas ya no que están duras de corazón, que al oír estas prédicas previas hayan dicho, es que no es cierto, como yo hice mi oración de fe y soy salvo, y que estén así de necios. No son esos. Son personas que ya dijeron, es verdad, ¿cómo no lo había entendido? Si es cierto, qué barbaridad, qué cosa he hecho. Yo con una torpe oración antibíblica creí nacer de nuevo. No, sí es verdad.
Son tales personas que ya vieron la prédica que se llama Muchos problemas, hermano, mucha tribulación, sufrimiento, ya no puedes más, poderosa solución bíblica. A esa prédica yo le llamo ¿Por qué no te duele Jesús? Ya la vieron, en donde con lágrimas exhortamos a que amen a Jesús, con lágrimas quebrantado yo de que ¿por qué no lo aman? ¿Por qué solo le dicen dame Señor, dame, dame, dame? Y nunca le dan una señal, un fruto, una muestra de amor al Señor. Con lágrimas de mi corazón, de dolor. Y la gente ve esa prédica y dice, no, pastor, me llegó, he entendido, también me quebranté. Bien, esas son las personas de las que estoy hablando hoy, que ya dijeron eso. Y no obstante, después de seguir platicando con ellos, yo ya bien emocionado durante 6 semanas, 5, de que, hombre, otro más para los pies de Cristo, que de verdad nació de nuevo ya, otra más, otra, no, qué contento estoy. Pues siguiendo ministrando me doy cuenta que un día me dicen, pastor, tal cosa, fíjese que no he podido dejar a mi amante y me siento muy mal y sí me redarguye, pero Dios está conmigo y yo le voy a echar ganas. Ay, Dios mío, ese es un caso, entre muchos, ¿no? Otros casos, y la mayoría, por cierto, de estos 40 o 50 que sean de entre los cientos, que me vuelven a decir, o yo les vuelvo a preguntar, y hermano, tú en medio de todo esto que me platicas y que me da gozo oír y todo esto, en estas 6 semanas ya te pusiste a leer la Biblia, ya has leído la Biblia ahora sí, porque no la habías leído en tus 10 años de cristiano, pero ya dijiste que entendiste, ¿ya la estás leyendo? ¿En dónde vas? Ay, pastor, la verdad es que no, sí, estoy bien mal en eso, no la he leído y sigo sin leerla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si esa persona muere una semana antes, se va al infierno, pero con triple condenación. ¿Por qué? Porque ya dijo con su boca 6 semanas antes, ya entendí, nunca me lo habían explicado tan claro, nunca me habían dicho así como va la cosa, como lo dice la Biblia, y con poder además, ¿sí? Y que me haya quebrantado y que lo haya entendido. Nunca, ahora lo entiendo. Gracias, pastor, gracias a Dios que me da su palabra, que me puso en estos caminos para que yo oiga estas prédicas. Ya lo dijeron. ¿Con qué excusa llegarán a darle cuentas a Dios en el día de la muerte? Antes tendrían excusa, y ahora ya dijeron, es verdad, yo no amaba a Dios porque nunca me interesó su palabra. Pasan 2 meses, 3 meses después y siguen igual. Me ha tocado, digo, de estos 30 o 40 casos, me ha tocado decirle a una decena de ellos directamente, ¿sabes qué, hermano? ¿Te acuerdas de esa prédica que me mencionaste, que te llegó y que entendiste bien? Sí, pastor, sí. Bien, para ti fue hecha. Tú eres el tal o tú eres la tal. Se hace un silencio, hasta a propósito hago el silencio yo así para ver qué dicen. No dicen nada, se quedan, yo creo, si yo los viera yo creo que se quedarían así. Y ya después de un silencio le digo, sí, para ti es, tú eres el tal. Pero mira, ya dijiste que entendiste. Aparentemente tienes un corazón bien dispuesto, ¿sí? A lo mejor sea quizás, hablo en general, digo, a lo mejor ya hasta te estás congregando con nosotros y bien emocionado, pero estás en eso. ¿Qué pasa contigo? A sabiendas estás diciendo, sí, yo soy el que escupe a Jesús. ¿Y qué? Ahí va otro. ¿Cómo? No lo entiendo. Pero mira, no es que tales personas, ya vieron que hice un filtro, ¿no? De entre los cientos que estamos ministrando, que quieren ya aprender la sana doctrina, no sé, en estas 6 semanas, unos 40 o 50 están muy fervorosos, confesando con su boca y diciendo que estaban muy errados y que ahora sí ya entendieron y que todo con Dios. ¿Vamos bien? Eso ya es un filtro, unos 40 por decir. De esos 40 están muchos medio chuecos y unos 10 con los que sigo ministrando por teléfono, que uno de España, que otro de Chile, etc. Bueno, resulta que están en su vida exactamente igual. Lo único que ha cambiado es que ahora dicen, sí, es cierto, ahí en esa iglesia dan sana doctrina. Es lo único que ha cambiado en sus vidas, pero nada lo han tomado para sí. Y sin embargo, no están de contenciosos, no, ni de necios, no. O sea, están diciendo amén y están con alegría y con sonrisa y con gozo platicando conmigo
participándome que efectivamente, pastor, así es, amén, gloria a Dios, claro que sí, sí es cierto. O sea, no son unos contenciosos, no. Aparentemente tienen su corazón abierto. O bueno, no voy a decir aparentemente, diré, tienen su corazón abierto, pero les faltó los últimos 5 centímetros de puerta de abrir. Abrieron casi toda menos 5 centímetros su corazón. O también puedo decir, tienen su corazón abierto, pero su entendimiento se volvió torpe y tonto. Como dice en 2 de Corintios, su entendimiento se embotó. Se puso torpe su entendimiento. O se enceguecieron. Fíjense que esa palabra en 2 de Corintios donde dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Si ustedes buscan en el griego, dice poros, que significa endurecerse. En el griego realmente no dice se embotó, dice se endureció su entendimiento, ya no es su corazón. Unos son de corazón duro, pero aquí de esto, ahorita en 2 de Corintios, el versículo es 2 de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen a Moisés tienen un velo puesto. Entonces, en el griego dice poros, que significa se endureció, pero ya no su corazón. Fíjense que ahí Pablo está hablando de personas que quieren leer la Biblia. La Escritura dice, son gente que lee el Antiguo Pacto y que quiere conocer de Dios. O sea que su corazón no está duro. ¿Vamos bien? Sí. Pero su entendimiento sí. Poros, está endurecido. Y por eso el traductor le puso se embotó. Si ustedes buscan en el diccionario qué significa embotarse, significa torcer o nublarse o atarantarse en el entendimiento que uno tiene de las cosas. O sea que está bien dicho también en español. Su entendimiento se atarantó. Tal cual es de esto que estoy ministrando hoy. Porque ¿cómo es posible que con un corazón abierto, que sí quieren esta doctrina que muchos no quieren porque es dura, es directa, como lo dice la Biblia, y muchos no toleran ya la sana doctrina, escrito está, pero los que sí quieren, ya no se puede decir que tengan el corazón tan duro, no, pero el conocimiento o el de entendimiento sí, y es necesario que tú que me escuchas hoy aclares y ablandes también tu entendimiento, ya no solo tu corazón. Abre tu entendimiento. ¿Por qué? No se puede decir, sí es cierto, yo no sabía, ahora lo sé, estaba yo en pecado, eso es pecado, ya lo entendí, yo quiero todo con Dios, amén, aleluya, y sigas haciendo lo mismo, pero no por necio. Parece que no se han dado cuenta, o sea, de esto que estoy ministrando, son personas que parece que no se han dado cuenta ni de lo que están haciendo porque su entendimiento se atarantó. Entonces me dicen, por ejemplo, supongamos que estoy platicando con alguien, oiga hermano, ¿y cómo le hacemos? Porque yo quiero servir a Dios y ser diácono. En la iglesia donde estaba no me dejaban y yo tengo muchas ganas de servir a Dios, mi Dios que lo amo. Y ahora que yo he entendido todo lo que usted ha explicado y que veo que pues la falsedad de muchos pastores, de muchas doctrinas y también de muchos hermanos como yo lo era también, etcétera. Y pues dices, ya entendió todo, ¿no? Y quiere ser diácono y echarle ganas. ¡Wow! Pero en eso resulta que le vuelves a preguntar y no ha leído la Biblia en los 2-3 meses que ya tiene de estar oyendo eso. Y antes de eso, en 10 años no la había leído. O sea, por eso aceptó que estaba mal. Pero ya que lo entendió, no lo hace. Ahora dime, ¿cómo se llama eso? Quiere ser diácono, quiere tener un ministerio, y dice que gloria a su Dios y que ya entendió, pero no leo la Biblia todavía. A ver, ¿qué no fuiste el mismo que me dijo que en la prédica del por qué no te duele Jesús, del mucho sufrimiento y todo eso, no dijiste que te quebrantaste hasta las lágrimas junto conmigo al oírla? ¿No dijiste que caíste al suelo y le pediste perdón a Dios de que nunca lo has valorado ni amado? Pues tú me dijiste eso. Y ahí mismo estamos diciendo cómo cristianos de tanto tiempo, 3 años, 5 años, 10 años de cristianos y no han leído la Biblia o aborrecen a Dios, lo detestan, odian su palabra, cómo no han dado un fruto de amor. Yo te lo dije en la prédica y tú me dijiste, sí es cierto, y también me quebranté, me dijiste. 3 meses después estás igual, entonces no te quebrantaste. Solo estabas viendo una película en el cine que te hizo llorar. ¿A poco no los ateos también ven una película en el cine y así romántica o triste y están llorando también? ¿A poco no? Ateos. Entonces el que tú te hayas puesto a llorar con esa prédica también no fue muchas veces redargüimiento y dolor por Jesús y tremenda vergüenza de que ahora sí quieres volverte a la santidad y a los frutos. No fue eso. Fue
Una película que te hizo llorar, nada más. Porque 3 meses después sigues sin leer Biblia, pues no es cierto lo que me dijiste. 3 meses después me sigues diciendo, es que yo tengo problemas para dejar a mi amante, pastor, pero yo ya entendí ya todo con Dios. No es cierto, no te has arrepentido. Sigues siendo inconverso, tal cual. No se puede decir, yo tengo un amante, ya ando ahí y soy de Dios. O sea, por favor. Veo por allá caras que me hacen así como que, híjole. No, es verdad. No estoy inventando. Y es por decenas y centenas. Es lo cotidiano. O sea, no estoy narrando la excepción, estoy narrando lo cotidiano. Por eso a veces no me entienden por qué me puedo entristecer tanto cuando ustedes piensan que hay que alegrarse, porque muchos están oyendo, pero si oyeran lo que yo oigo de ellos, es motivo de caer al suelo a llorar de tristeza otra vez, porque ni con la palabra sana muchos entienden. Aunque dijeron, ya le entendí, quiero todo con Dios. Es real. Entonces, esto sucede así y es motivo de tristeza y de que no entienda yo qué pasa. Esas personas y todos los que estén oyendo el video deben de entender que por eso es esta prédica, porque te quiero repasar el asunto de las otras 6. Quiero decirte que no basta con haber dicho, ya entendí la predicación. Estoy de acuerdo, pastor, qué bárbaro. Y tampoco basta con decir, yo era de esos, pastor. Hasta ahí parece que está bien, pero no basta. Si hasta ahí tú vas, qué bueno. Si no te cambias, si no te vuelves de eso hoy, sigues igual de inconverso, igual de impío, igual de pecador, igual de aborrecedor de Dios. No se puede decir de otra manera. De hecho, ahora eres más aborrecedor de Dios. Porque antes no sabías, ahora ya sabes. Tú lo confesaste con tu boca. El Señor Jesús dijo ahí cuando sanó al ciego, donde Jesús le dice a los judíos que son ciegos, ¿sí? Y ellos dicen, no, nosotros no somos ciegos. ¿Estás diciendo que somos ciegos? Les dice, bueno, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pues no ven. Pero como afirman que ven, que ya ven, su pecado permanece. Y aquí es igual. Ahora ya han dicho con su boca, yo entendí, y siguen en lo mismo. ¿Por qué debería de alegrarme si esos 40 llegaran y mañana se congregaran con nosotros? No debería ser motivo de alegría, debería ser motivo de tristeza. ¿Por qué? Porque acabo de conocer a 40 más que son detractores de la palabra, aborrecedores de Jesús, y que se dicen cristianos y que ya tienen la doctrina y que ahora le escupen a sabiendas. A sabiendas. Pero voy a hacer una aclaración. Hace un rato dije, no son contenciosos y necios los tales. De ahí que también me queda una esperanza de que si yo sigo ministrando uno por uno de ellos y les digo, tú eres aquel, se espanten y digan, es cierto, sí, pastor, es cierto, es verdad, ni por dónde lo niegue, y se vuelvan a Dios, como ya ha sucedido con 3, 4 hermanitos que ahora se congregan con nosotros, ¿no? No a todos les he tenido que decir eso, o sea, algunos solitos se entregaron de veras, pero me queda la esperanza de que si yo les sigo ministrando a uno por uno a cada uno de ellos, entonces se vuelven a Dios porque no están necios. Bueno, pues para eso es esta prédica, porque no puedo ministrarle uno por uno durante 2 horas cada día a un hermano y decirle, mira hermano, te voy a explicar esto otra vez y tú eres del tal. No da tiempo. Entonces vas a escuchar esta prédica y sabrás, a ti te digo, que tú eres ese. No todo el que oiga, o sea, hay unos que están oyendo allá que son hijos de Dios y están perseverando. No, pues para ti no es, pero tú sabes quién. Tú sabes quién eres tú. Si tú estás como lo que acabo de describir, para ti es. Y tú eres el tal, y o te arrepientes hoy o te vas a condenar. Ya deja de estarle jugando. Ahora, si no estás de necio, como me ha tocado muchas personitas, no están de necias, entonces ¿qué pasa ahí? Ponte listo, ¿sí? Ponte inteligente, deja de tontear. ¿Por qué? Tú sí sabes que tener un amante es un pecado, que andar en mentira diciéndole mentiras a tus jefes de tu trabajo es pecado, que no leer la Biblia ardua y asiduamente es pecado, es una contradicción a las órdenes de Dios, no sé, entre otras cosas. Tú ya lo sabes. Yo no necesito decirte, ve, tú eres. Yo no necesito decirte eso. Tú debes de abrir tu entendimiento. Tú debes decir, pues sí es cierto, ya basta, yo soy. Por eso es esta prédica.
necesito confirmarles a las personas de qué estamos hablando. Y si no me entendiste en las prédicas pasadas, hoy entiéndeme yo y sí hazlo. Repasaré para los que están entrando a esta prédica por primera vez, y les recuerdo, tienen que ir a oír las primeras 5, 6 prédicas previas a estas. Ya mencioné hace un rato cuáles son. En esas prédicas, básicamente, estuvimos viendo qué es la salvación y cómo ser salvo y por qué fue así el asunto, el plan de Dios. Bueno, en la última, previa a esta, vimos cómo nazco de nuevo entonces yo. Antes de esa explicamos qué es verdaderamente nacer de nuevo. Vimos que es un hecho sobrenatural, no es de hombres. Te transforma Dios en otra criatura, quitándote un espíritu viejo y dándote un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y por eso ahora pasas a ser diferente y todos lo ven. Se nota. Naciste de nuevo de a de veras, ya lo vimos. Pero en el cómo nazco de nuevo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Te expliqué hace 8 días que, pues, habiendo cumplido los requisitos del nacer de nuevo, vayas y se lo digas a Dios. Pues muchos lo entendieron, pero no lo hicieron. Y así pasa. Yo ya sé que así pasa. Por eso esta prédica de confirmación, antes de pasar a la prédica de bautismo, o de que la salvación se pierde, hablaremos de eso también. La diferencia de bautismos, del agua, el del espíritu, cuál es el verdadero, porque hay una secta unicitaria que habla de que solamente en el nombre de Jesús, cuando así no lo ordenó Jesús. Lo hablaremos ampliamente, ¿sí? Que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si yo me sigo con esas prédicas y tú estás en esta torpeza de que ya entendí y no vas y te humillas ante Dios para volverte de esos pecados, de nada sirve, te estás condenando más entonces. Entonces repaso la prédica anterior rápidamente. Vimos que salvarse no es por obras, para que nadie se gloríe o presuma. Que Romanos 10 dice que tienes que cumplir varios requisitos uno tras otro, porque no te puedes brincar uno, ¿sí? Donde dice, no puedes creer en alguien que no te ha sido predicado, ¿sí? No puedes invocar a un Dios y confiar en ese Dios que no has creído. Y si dices creí, te dice, ¿cómo vas a creer si no has oído el verdadero evangelio? Y si dices sí lo oí, te dice, no, ¿cómo pudiste haberlo oído si el evangelio que oíste fue de alguien que no fue enviado por Dios? Fue de una secta o un evangelio incompleto o una tontería que no es el verdadero. No puedes decir, ya conozco el evangelio. No te pudiste entregar a el verdadero evangelio si oíste un falso evangelio, como la mayoría de cristianos está oyendo. ¿Sí? Ya lo vimos. Entonces hay una suma de requisitos. Y por eso es que la fe es por oír, pero oír verdadera palabra de Dios, dice en Romanos 10, 17. Y esa serie de requisitos culminan también con lo que hoy el Señor nos confirmó al principio del culto. El Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es la verdad. Quiero aprovechar entonces para hacer un paréntesis y vean la relación que hay entre el Salmo que leímos, donde yo subí la voz al leer, y lo que estoy diciendo ahorita. ¿Cuántas veces dice en ese pequeño pasaje que leímos de 2 hojas que Dios solamente estará con los que aman su palabra, con los que se deleitan en sus mandamientos, con los que tienen por lo sumo más hermosos sus mandamientos y sus preceptos, con los que temen la voz de Jehová, con los que temen violar sus mandamientos, con los que día y noche los tienen por hermosura y placer sus mandamientos, que dicen que ellos les ha dado salvación y sabiduría, que en todo momento se deleitan en sus mandamientos. ¿Se acuerdan que alcé la voz en esos tiempos? En esos pasajes. Bueno, ¿por qué? Porque toda la Biblia dice eso. El cristiano que no lee Biblia es el que está creyendo que ya soy de Dios y miré al cielo porque repetí una oración y porque aunque no lea la Biblia, Dios es bueno y me llevará. Dios no viola su palabra. Y otros pasajes que dicen, yo amo a los que me aman y me hallarán los que temprano me buscan, ¿sí? Etcétera. Entonces, hablando de la salvación, este salmo dice que solo a aquellos que se deleitan a lo sumo en sus mandamientos y que los ponen por obra, y los que no, no. Entonces, en medio de ese salmo está la suma de tu palabra es la verdad. Esa suma nos va a decir que hay varios versículos que nos indican cómo ser salvo y que no se puede brincar uno u otro. ¿Sale? Tiene que ser todos. Los repito por si alguien no ha entrado a las otras prédicas. Hay requisitos para salvarse y nacer de nuevo. Para llegar a nacer de nuevo hay requisitos. No son obras, son requisitos lógicos. El primero, escuchar el evangelio.
porque en Romanos dice no puedes invocar a un Dios si no has oído de Él primero. Segundo, creer ese evangelio, porque si lo oíste y no lo creíste, pues cualquier ateo puede oír y no creer, no se salva. Todo esto lo fuimos sustentando con versículos en la prédica pasada, muchos versículos. Tercero, creer en el Señor Jesucristo. Por obvias razones, si crees en el evangelio, tienes que creer lo que Jesucristo dijo de sí mismo, que es el Hijo de Dios, y no solo eso, sino es Dios hecho carne, es Dios, ¿sí? Y que es uno con el Padre y su Espíritu Santo. Bien, ese es el 3. Cuarto, arrepentirse verdaderamente una sola vez y para siempre de toda tu vida de pecado, ¿sí? Compungirse de corazón y dolerse de todo ese pecado y arrepentirse de la vida de pecado. No es como en el catolicismo que nos arrepentíamos de la última confesión de hace 2 meses para acá. No. Y por cierto, salías y volvías a hacer lo mismo. No. Aquí te arrepientes de toda la vida de pecado y la dejas atrás. Ya no vas a volver de aquí 8 días con el sacerdotito a decirle unos últimos, perdónemelos usted y ahora me vuelvo a salvar. No, te salvas cuando dejas la vida de pecado, ¿sí? Y ya, y tienes que vivir en santidad. Cuando llegues a caer y a tropezar, ya no son los mismos pecados que cometías antes. Es la diferencia cuando éramos de repente católicos, ¿sí? Yo me iba a confesar de ir a una orgía, supongamos, y me perdonaba el padrecito, entre comillas, porque un hombre no perdona pecados. Y yo me iba a la siguiente semana a otra orgía, ya, y me vuelvo a confesar y ya. Así no es aquí. En Cristo, si oíste el evangelio y te arrepentiste, dejas esa vida de pecado, esa vida sucia que Dios aborrece, la dejas y te dueles, te asqueas de ello y vives una vida santa. En tu caminar en esa vida santa, te vas a tropezar con algún pecado porque un día pensaste mal de tu prójimo y eso es pecado. Un día le contestaste mal a un hermano y eso es pecado. Lo ofendiste y eso es pecado y te duele. Pero no es lo mismo que irse a una orgía, ¿estás de acuerdo? Eso ya es, como el Señor Jesús dijo, ya estás limpio, pero a veces en el caminar te ensucias los pies. Jesucristo te lava los pies, ¿sí? Ya no vas y te ensucias como la puerca lavada que se revuelca en el cieno, dice la Escritura. No, ya no. Entonces, es arrepentirse de verdad una vez y para siempre. Ahora, después de que te arrepientes, te tienes que convertir. No te puedes quedar, es el requisito 5. No te puedes quedar sin convertir. Porque si solo te arrepientes y no te conviertes o te vuelves de esa vida, tu arrepentimiento no fue verdadero nunca, ¿sí? Arrepentíos y convertíos, dice en Hechos 3:19. El requisito 6, pedirle perdón a Dios confesándole tus pecados. La Escritura dice en 1 de Juan 1:9, si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Lucas 19:8 dice, por ejemplo, que Zaqueo, cuando se arrepintió, dijo, y si alguien he defraudado, se lo regreso cuadruplicado. Él no estaba pensando, hoy me arrepiento, Señor, y sé que voy a defraudar a otros después. No, tan sabía que ya no iba a hacer eso, que se estaba volviendo de toda su vida de pecado, de ser un publicano tranza y ladrón, defraudador, que ahora decía, ahora viviré de otra manera y a los que yo defraudé se los voy a regresar cuadruplicado y ya no lo haré más, ¿sí? Es volverse, convertirse de esa vida. Después de eso, en Juan 5:14 nos narra cómo el Señor Jesús se encuentra precisamente ahí sí a la persona que había sanado en el estanque de Betesda y que después se lo encontró y le dice, mira, ya has sido sanado, ya no peques más o te va a pasar algo peor, ¿sí? Se lo dijo Dios, el dueño de la salvación, el que te lleva para arriba o el que te deja que te vayas para abajo si no te arrepientes. Él dijo, ya te salvé, ya no andes pecando o te va a ir peor. Palabras de Jesús. ¿Amén? Y también, ¿te acuerdas que a la mujer pecadora que querían apedrear le dijo, ¿dónde están los que te condenan? No sé, Señor. Dice, bueno, yo no te condeno, vete y pues ahí a ver cómo te va. Ah, no dijo eso, ¿verdad? ¿Qué dijo? Vete y no peques más. Ese es el que se arrepiente y el que sigue a Jesús. Entonces, ese es el 6, pedirle perdón y confesarle los pecados a Jesús. 7, testificar que Jesús es tu Señor. Primero se lo testificas a Él cuando le pides perdón y lo reconoces como el soberano Señor. Y
También estás dispuesto a que en tu casa que llegues ahorita y en tu trabajo y con tu familia y con quien sea, tú dices ahora soy de Cristo, lo confiesas públicamente. No andas de miedoso y de cobarde escondiéndote, dices que cristiano cobarde, no, eso no existe. Luego de testificar que Jesús es el Señor, cuando en tu corazón hay todo esto y se lo has hablado al Señor Jesús, arrepentido, orando con Él, hablando con Él, el siguiente requisito para nacer de nuevo y ser salvo es recibir al Espíritu Santo. Pero ese requisito lo hace Dios, Él lo da. Cuando has cumplido con todo esto, en ese instante Él te lo da. Ya eres salvo, ¿sí? Y ahora los demás requisitos son para mantenerte salvo, mantener tu salvación. ¿Cómo retener la palabra? Por eso leímos ese versículo ahorita que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ya recibieron, en el cual también ahora perseveran, y por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Pero si no la retienen, creyeron en vano. O sea, no son salvos. Se puede creer en vano el evangelio, se puede creer en Jesús en vano. Los demonios creen y tiemblan, dice en la carta de Santiago. Si la retienen aquí en el corazón, si la retienen. Si no, creíste en vano, mano. Para abajo, al infierno. No, yo soy cristiano. Me vale, creíste en vano. Son palabras de Dios, no son mías. Si tú no retienes el evangelio que te prediqué, no eres salvo. Creíste en vano. No también por eso en vano haya dicho el Señor Jesús en Juan 15:9. Dijo el Señor Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Tan es así que di mi vida. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos y los obedecen, van a permanecer en mi amor, como yo permanezco en el amor del Padre por guardar sus mandamientos, dijo el Señor Jesús. ¿Qué te dice esta palabra permanecer? Permanecer no es pasado, no es presente, ¿sí? De alguna manera te está mostrando esta palabra un presente, no puedo decir continuo porque es otra palabra, pero continuado. Tienes que estar permaneciendo siempre. Si ustedes permanecen, no te está hablando de mañana y ya, pasado mañana ya no. ¿Estás de acuerdo que no está hablando de eso? Ni te está diciendo una semana y la otra no, ya después te olvidas. No, te está hablando de un presente que se va a continuar todo el futuro, ¿sí? Ahorita y al futuro. Entonces, te está diciendo permanecer en mi amor solo si estás todos los días guardando mis mandamientos. Así permaneces en mi amor. Y por eso Pablo dice: no retienes la palabra, no eres salvo, solo creíste en vano. Estos requisitos ya son para mantenerse salvo, ya habiendo sido salvado. Luego, el requisito 10 para permanecer salvo es perseverar, ¿sí? El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice en Mateo 10:22. Y luego el último, el 11, no negar a Jesús. Porque el Señor Jesús dijo en Mateo 10:33: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos y de sus santos ángeles. Yo lo niego. Porque hay mucho cristiano que ya fue salvado un día, ya Dios le dio hasta dones del Espíritu, ya le dio bendiciones, pero cuando llega la hora de que diga: no, sí, yo soy de Cristo, a pesar de que lo corran del trabajo, de que lo maten en un país islámico, de que le quiten sus pertenencias en un pueblo católico, porque esto pasa aquí en México, ¿sí? O de que lo linchen en otro pueblito, cuando llega ese momento ya dicen: no, yo aquí llegué, nomás estaba de pasadita. Abajo, no te salvas. Aunque hayas sido salvado un día, acabas de negar a Jesús. Y el que lo niegue, Jesús lo niega. Ese no, o sea, si fue cristiano un tiempo, ahora ya no lo es porque es un cobarde. Dios, el Señor Jesucristo, dio la vida por él y él no está dispuesto a decir: sí, yo soy de Cristo y ya me salvó. No están dispuestos, ¿sí? El que lo niegue, Jesús lo niega. Ya, este es un resumen, ¿vale? Perdónenme por los que lo están oyendo varias veces, pero es necesario. Ahora, esto hablamos hace 8 días. Resulta que, habiéndolo entendido las personas, habiendo dicho: sí, ya entendí, todavía no reconocen sus pecados,
o no reconocen ser pecadores. Me ha tocado ministrar personas que después se volvieron de su error. Qué bueno, gloria a Dios, ¿sí? Pero miren, el ejemplo es para la gloria de Dios, lo voy a decir, al fin que pues una persona de entre esos 40 o 50 que de los que estoy hablando, pues nadie sabe quién es, pero que después de todo esto y después de estar en ese sentir de que sí, yo quiero todo con Dios y ya entendí, yo soy de Cristo, todavía me llegan a decir, pero pastor, yo no soy una mala persona, yo no soy malo. ¿Qué notas de raro en eso? Falta de humildad. Falta de humildad y falta de entendimiento de lo que el Señor Jesús nos enseñó. Si la Escritura dice, el reino de los cielos es de los humildes, de los que son humildes en espíritu, es decir, que reconocen su condición espiritual delante de Dios. Fíjense cómo se embota el entendimiento, porque quizás la misma persona que me dice, yo no soy un pecador, o sea, la gente me conoce como buena persona, la gente sabe que yo siempre he sido de entregarme con la gente, ¿sí? De que yo no ando en malas cosas, yo no soy malo. Pueden llegar a ser, y de hecho han sido muchas veces las mismas, o sea, estoy hablando cosas reales, solo estoy diciendo que ha sido así muchas veces para que nadie crea. Si alguno me oye de entre los 100 de los que estoy hablando ahí, uno que está en Argentina, otro que está en Canadá, etcétera, si alguno me oye, no te preocupes, nadie sabe tu nombre, ni saben de qué estoy hablando, solo tú y yo lo sabemos, pero necesitan saber los hermanos que esto es real. Que la misma persona que me dice, pues que yo no soy malo, yo no soy pecador, es la misma que me dice que tiene un amante o dos y que no ha podido dejar eso. Pero que gloria a Dios, Dios nunca me ha abandonado, pastor, Dios está conmigo. Fíjense la contradicción. No entienden que es imposible que Dios esté con el tal si está en pecado. Tampoco entienden, fíjense, tú no puedes decir yo no soy malo y decir yo tengo un amante y engaño a mi esposa. ¿No es ser malo eso? ¿No es ser un traidor, un mentiroso? ¿Sí? O sea, es ser malvado, estás lastimando el corazón de una persona, estás lastimando su dignidad. Al rato llegan y le cuentan o se entera de alguna manera, la vas a destruir completamente, la vas a matar. Si es que te amaba, la matas tú también por el dolor, ¿sí? Y no es malo. ¿Por qué estoy narrando esto? Por favor, entiéndanme, necesitan ejemplos reales y vívidos para que si tú de allá y tú de allá estás igual, entiendas, por favor. Golpéate la cabeza y entiende. Mira los ejemplos y mírate tú. A lo mejor tú no tienes un amante, a lo mejor tú no estás mintiendo en el trabajo a tus empleados o a tus patrones. O a lo mejor tú no eres el que sigue sin leer la Biblia, a lo mejor tú no eres, pero tú tienes otra cosa similar y estás con el mismo entendimiento entenebrecido de que digas, pero yo ya entendí, pastor, yo soy de Dios, ahora sí soy de Dios. No, todavía no. Entiéndelo, por favor. No eres cristiano. Si tú estás en una situación similar a estos ejemplos que estoy narrando, que son reales, y tú estés gozoso de participar de esta sana doctrina que predicamos, el gozo no te hace cristiano. El decir amén, ahí sí predican la verdad, no te hace cristiano. El decir ya entendí, no te hace cristiano. El decir sí es cierto, yo he sido un falso cristiano, no te hace hijo de Dios. Reconocer ser un falso cristiano no te hace ya ser un nuevo verdadero cristiano. No. Reconocer que uno es falso cristiano es el primer paso para llegar a hincarse en la presencia de Dios, llorando, dolido, arrepentido, a decirle, Señor, ¿qué he hecho? Toda mi vida te he lastimado y sigo en esto y sigo en lo otro, y yo soy ese o esa que es sinvergüenza y me siento bueno. Y digo, Dios está conmigo. Y digo, ahora sí ya entendí, soy cristiano. ¿Pero de dónde? Si sigues en lo mismo. El reconocer que aquí hay sana doctrina y que lo que estamos predicando es verdad, es solo el primer paso para que vayas y te humilles con Dios y dejes eso. Pero tristemente, de veras, estos son ejemplos reales. Tristemente, la gente está así.
y sigue así. Y si no es que me los topo en una llamada y sale el tema y les redargullo y les digo, ¿qué onda contigo? No entienden. Gloria a Dios que varios de los que me ha tocado así han dicho, sí es cierto, pastor, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Pero por qué no me he dado cuenta? Si yo soy ese, sí es cierto. Fíjense, gloria a Dios que lo entendieron y se han entregado a Dios. Últimamente varias personitas han nacido de nuevo, o muchos de ustedes no los conocen porque no se congregan aquí virtualmente en el Zoom, pero por el WhatsApp le estamos ministrando y se han entregado y tienen una iglesia donde sí se están congregando y bueno, siguen allá, pero no eran nacidos de nuevo y ahora lo son. Gloria a Dios. Ya, descansamos en paz con relación a los tales. Pero hay otros tantos que siguen igual y esto es real. Yo necesito que tú que me oyes entiendas. Por eso es esta doctrina hoy de confirmación, esta prédica, para confirmarte la doctrina de hace 8 días. No se trata de que entiendas, se trata de que te vuelvas de eso una vez que lo entendiste. ¿Sí? Me gustaría decir más ejemplos. Sepan que estos que he narrado son reales, de verdad son reales. Y no son los únicos. Me gustaría citar más porque llega a tal grado el entenebrecimiento del entendimiento, la brutez de a veces que somos nosotros los humanos, que puede ser que allá hay otro hermano u otra hermana que está en situaciones similares de pecado, de otros pecados, pero como no es uno de estos 3 que narró, diga, ay, ¿qué onda con esos? Gloria a Dios que yo sí ya entendí, ya soy de Dios. Es posible, de hecho es casi seguro. Y que si ahorita fuera yo con esa hermana o ese hermano, a ver, hermano, ¿tú ya vas bien? Mira, te he visto que te congregas ya con nosotros y que estás bien emocionada, que testificas que gloria a Dios, que ahora sí. Ah, qué bueno, ¿ya estás bien, hermana? No, pues sí. Oye, cuéntame, ¿qué pasó con ese asunto, por ejemplo, de, no sé, de lo de tu vecina que me habías contado que le tenías odio y que la odiabas y te sentías cristiana? ¿Cómo vas? Ay, pastor, pues estoy luchando, pero mire, yo ya entendí las prédicas. Yo, como lo testifiqué la otra vez, yo ya ahora sí ya soy de Cristo porque ya entendí la verdad que nadie me había predicado. Gloria a Dios, pastor. Y de eso de mi vecina a la que le tengo rencor, pues estoy luchando, pastor, pero ahora sí me esfuerzo y estoy luchando. ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? Darte de topes. ¿Qué no entendiste en la prédica que dice el que no ama nunca jamás ha conocido a Dios? ¿No lo oíste? ¿No me dijiste que cuando lo oíste te quebrantaste? Sí, pastor. Entonces, ahora, no te estoy juzgando que por qué no te vuelves de eso. O sea, entiéndeme, no te estoy juzgando que por qué no te vuelves. Te estoy diciendo, date cuenta que no te has vuelto y que Dios sí te va a juzgar. ¿Sí me entienden? Es mi obligación decirte que estás en torpeza, ya por no decir otra cosa de espiritualmente hablando, vamos a decir que es torpeza. Que ¿cómo me puedes decir que entendiste el versículo, los decenas de versículos que dicen que el que no ama no ha conocido a Dios nunca, porque Dios es amor? Que en esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama o que aborrece a su hermano no es de Dios. Citamos varios. Pero se puede dar el caso, y casi te aseguro que hay un caso por ahí seguramente, en donde se dé un caso con un hermano o una hermana y dicen, estoy luchando con eso. Quiero que me entiendas que no es así. Ya te lo expliqué en las prédicas. No es estar luchando. No es estar luchando. Es estar obedeciendo. ¿Sí? Las luchas son contra las pruebas. Las luchas son contra Satanás, que viene a matar, robar y destruir. Las luchas, dice la Escritura, si hay, la guerra es contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Ciertamente tienes que luchar contra el pecado, ¿sí? Ciertamente tienes que luchar contra la carne, pero no es que permaneces en lucha con derrota. El cristiano está luchando todo el tiempo contra el pecado, pero siempre tiene al pecado bajo la planta de sus pies porque Jesucristo vive en él. Primera de Juan dice, y el que es nacido de Dios no puede ya más practicar pecado, porque la semilla de Dios, el Espíritu Santo, el que fue engendrado del Padre, le guarda
Y el maligno ahora ya no le vence, no puede practicar el pecado. Ni siquiera dice no quiere, a lo mejor quiere y ya no puede, porque el Espíritu de Dios le guarda, le hace vencer. ¿Está en lucha con el pecado? Sí, pero siempre acá, luchando aplastando, ¿vale? ¿Sí? No, estoy luchando y no me lo puedo quitar de encima. No, eso se llama ser inconverso. Me dicen, ¿recuerdan el ejemplo de esta hermana que estoy diciendo que inventé? Esa sí es inventada, ¿no? Pero hay casos similares, en donde ya te dicen, no, pues qué bueno, yo sí ya entendí. Ay, cómo ese hermano tenía un amante y decía que estaba bien, o pecador, punto. Fíjense que también es muy común que muchos hermanos de este tipo de ejemplos que estoy dando, gloria a Dios, pastor, yo ya leo la Biblia, desde que entendí eso ya la leo, no, porque ¿cómo estaba yo fallándole a mi Dios? Por eso, porque cumplieron una cosa, creen que ya son santos. Y sí, hermano pastor, yo también, fíjese que yo también andaba coqueteándole a mi vecino, pero cuando entendí dije, no, yo ya no voy a ser una adúltera espiritual como el hermano de allá. Ya se parecen a los fariseos, ¿no? Al fariseo y el publicano. Ay, como ese publicano. Podría decir esta hermana del ejemplo, ya entendí también y no soy como el hermano de allá que tiene un amante. No, yo ya no, ¿qué ondas con eso? No. Y también yo ya no le ando mintiendo a la gente ahí en mi trabajo como el de allá, hermano. No, yo sí ya entendí, gloria a Dios, Dios está conmigo. Ah, muy bien. ¿Cómo vas con la hermana a la que odiabas, la vecina? Pastor, Dios sabe que yo estoy luchando contra eso, contra ese rencor que le tengo. No dicen que le tenía, que le tengo. Ah, estás luchando, sí. Entonces, ¿no la amas? Bueno, pastor, pues sí la amo, nomás ya no quiero saber de ella. Así, mire, por sabiduría mejor ya cada quien por su lado. Ya. Eso no es amor, no te hagas tonto o tonta. Eso es desprecio. La Escritura dice que a los que te hacen el mal, a tus enemigos, los tienes que amar y hacerles el bien. No dice, olvídate de ellos, no los veas y escúpeles y échalos para allá afuera. No dice eso. Pero no entienden la Escritura, lo leen y no lo entienden. Y dicen, estoy luchando. Mangos, aquí no es de que estoy luchando y estoy vencido contra el pecado. Si estás luchando es porque ya ganaste, ¿sí? Porque si tienes Espíritu de Dios, la Escritura dice, el maligno ya no te vence. Entonces, ¿qué hay que ministrarle a esta hermana del ejemplo que acabo de inventar? A ver, hermana, no te has entregado a Dios, no has nacido de nuevo. Sí, hermano, no. Bueno, si sigues diciendo que sí, yo te lo creo, pero explícame por qué Jesús se equivocó y mintió. Aquí dice que si tú tienes rencor contra un hermano, tú nunca has conocido a Dios. ¿Qué crees que me dirán? Tienen que aceptar que Jesús se equivocó o que ellos se equivocaron y que no han nacido de nuevo, porque Dios, cuando dice alguien que aborrece a su prójimo, todavía no es de Dios, nunca lo ha conocido. Jesús no se equivoca. Si endurece su corazón esa persona, si endurece y entenebrece su entendimiento también, va a seguir de necia diciendo, pero yo sí nací de nuevo. Dios sabe. Sí, Dios sabe, la que no sabe eres tú. Dios no es necio, la necia eres tú, que a fuerza quieres decir que ya eres de Dios, aunque odies a tu prójimo. Estoy luchando, mangos, no. Dice la Escritura, si conoces a Dios como Dios es amor, tú amas, punto. Yo no sé, mira, eso lo dice la Escritura, pero yo te lo puedo testificar también por experiencia. Ya lo dije hace 2-3 semanas. Cuando yo me convertí al Señor y yo en ese momento le pedí perdón por mis asquerosos y sucios pecados, yo le dije, Señor, ¿cómo me puedes tener misericordia a mí, a esto tan asqueroso? ¿Cómo? No te entiendo, pero gracias, Señor, gracias, de veras, muchas gracias. Así quiero ser de misericordioso como tú, porque si tú no fueras así, yo ahorita me voy al infierno. Yo no tengo perdón. ¿Cómo te atreves a perdonarme, Señor? Así quiero ser. Como si el Espíritu me hubiera dicho, pues tienes enemigos que te han ofendido así como tú me has ofendido. Como si el Señor me hubiera dicho en ese momento. Entonces me viene a la mente, ya les dije, los primeros, que por esas épocas nos estaban queriendo quitar la casa y teníamos broncas legales nos robaron, literalmente nos robaron la casa. Ya era del banco. Dios hizo un milagro para que la recuperáramos. Dios lo hizo, nosotros no, porque Él sabía que aquí se iba a adorar a Dios. Y si Él dice, esta es mi casa, a ver quién se la quita, ¿no? Entonces Él hizo el milagro. Pero en esos tiempos, esas personas defraudadoras y malvadas nos estaban haciendo el mal.
Y cuando me vinieron a la mente, yo dije, yo voy, Señor, yo mira, yo voy, yo les hablo la palabra, yo les digo, te amo, no te preocupes, te perdono, perdóname si en algo te ofendí, Cristo te ama. En ese momento me nació el amor por mis enemigos. ¿Cómo? Si un día antes para mí yo los odiaba, yo los quería ver prendidos en fuego y con lumbre yo mismo les prendía el cerillo. ¿Cómo es posible? Pues porque llegó otro espíritu a mi vida. Porque yo por mí soy sucio y asqueroso, pero si Dios me limpia y me da un espíritu que sabe amar, amo, porque Dios es amor. ¿No dice la Escritura que cuando nos hicieran nacer de nuevo nos iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Cómo va a ser que Dios se equivoque, que diga, ya te hice nacer de nuevo, yo te voy a dar, dice así, quitaré el corazón sucio de tu carne y de en medio de tu cuerpo, y te daré un corazón limpio de carne, yo te lo doy nuevecito, y te daré un nuevo espíritu con el que sí puedas guardar mis mandamientos? ¿Cómo va a ser que Dios diga eso y no le funcionó? Y la hermana de allá diga, no, pero yo sí soy de Dios, Dios sabe. Dios sí sabe, tú eres una necia. Dios dice, te di corazón nuevo, entonces amas. ¿No amas? Yo no te di nada. Sigues con tu corazón sucio que odia a la vecina, y ojalá la odias porque te mató a 5 hijos, pero no, resulta que la odias porque te echa basura fuera de tu casa. Hasta con eso, no, o sea, no saben ni por qué la odian, o sea, por cualquier tontería ya están odiando a la gente, pero se dicen cristianos, no lo son. Pero pastor, ¿usted le consta cómo ahora yo ya me deleito en la doctrina que está predicando? Bueno, eres mi cuata, mi amiga, sí, pero te tienes que arrepentir y dolerte de que Jesús le estás lastimando su corazón. Debes de dolerte de odiar a tu enemiga. Dile al Señor que te perdone, que te dé un nuevo espíritu, y verás si no puedes amarla luego. Mañana vas y le haces un pastel y le dices, vecina, perdóneme si le he ofendido. Vas a ver si no. Yo te garantizo que sí, porque yo ya lo viví. Yo sé lo que se siente odiar ayer y hoy decir, que siento mucha misericordia por ellos. Y fui a hablarles el evangelio, ya se los testifiqué. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y Dios no se equivoca. No hay manera de que Dios lo haga diferente. Si Él dijo, Él hará, dice en el libro de Números. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo, Él hace. Entonces tiene que ser necesariamente así. Entonces vaya siendo que hay, ya puse a esta hermana, y que hay otro por allá que dice, no, pues yo ni odio, ni tengo amantes, ni sigo sin leer Biblia, ni ando diciendo mentiras. Yo ya soy de Dios. Pero está en otra cosa igual y similar. Entiende, abre tu entendimiento. Sé humilde para reconocer que todo pecado te va a llevar al infierno y que te tienes que volver arrepentido o arrepentida de ello. Sí. Otro caso, y ya estoy terminando. Bueno, ya no es caso, sino que resulta que al no reconocer nosotros que estamos en esto, o reconocernos como pecadores, porque eso es ser pecador, practicante de pecado, no podemos llegar al primer requisito para salvarnos delante de Dios, porque lo primero que se necesita es ser humilde, de reconocer que uno está mal con Dios. Sí. Quiero que me entiendas eso, esa frase me gustaría grabarla. No vas a convertirte en cristiano, hijo de Dios, no te vas a salvar porque estés de acuerdo con esta doctrina y te parezca que hablamos verdad. No te salvas por eso. Te salvas si te arrepientes de tus pecados y los dejas todos para vivir una vida santa. Sí. La última frase que suelen decir, pero pastor, es que Dios ha estado conmigo y Dios sabe y Dios conoce. Sí, Dios conoce que estás atarantado en tu pensamiento, eso sí. Y que ha estado contigo, solo que tú me niegues los 422 versículos que dice la Biblia, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. A que si tú permaneces en Él y en su palabra, entonces puedes pedir, y si no, no. A que como tú has volteado tus oídos para no oír sus mandamientos, Él voltea sus oídos para no oír tus peticiones. A que te dice, multiplica la oración, el ayuno y el ruego, yo no oiré, dice Jehová el Señor, por cuanto tú no me oyes a mí. O cuando te dice en Isaías 58, tú dices, yo me quiero acercar a ti, yo quiero oír palabra y ayuno, pero tú no me oyes, no me haces caso. Dice, pues no te hago caso porque tú no obedeces. Ayunas, pero sigues haciendo maldad. ¿Para qué? Como si dijera el Señor, tú podrás decir, ya oigo sana doctrina y estoy de acuerdo con ella, pero si sigues en tus pecados, yo no te oigo. Dios no miente. Y algunos se confunden como los católicos. Fíjate, un católico dice que cuando le llevó una medallita de oro a la virgencita de tal, aquí en México es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero cualquier virgencita de cualquier país, dicen, yo se la llevé y
yo le pedía a Dios que sanara a mi hijo. Mira, hermano, o pastor, o fulanito, yo le llevé esa medallita y al otro día mi hijo estaba sano. Dios está conmigo. Ahora dime, ¿de veras Dios está con esa persona? No. Tú como cristiano lo entiendes, ellos no lo entienden. Pero tú dices, ay, qué bárbaros, ¿cómo se les ocurre pensar? Bien, tú sabes que no es así. Pero si tú te metes en el pensamiento de ellos y en su corazón, ellos están segurísimos que Dios los oyó, porque al otro día su hijo sanó. Pero ¿qué dice en el libro de Oseas? El pueblo a su estatua de madera le pregunta, y el leño le responde, porque un espíritu inmundo de fornicación está dentro de él, por cuanto han dejado a su Dios para fornicar con las estatuas. Quiere decir que aunque los ídolos no pueden moverse, ni caminar, ni oyen, ni nada, hay un demonio detrás que sí les concede el milagrito. Pero Dios no los oyó, porque Dios no está loco que prohíba las estatuas y luego diga, pero no importa, detrás de la estatua yo te oigo, y aunque le pidas a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, yo te lo concedo. No, o sea, por favor, eso lo sabemos nosotros, pero ellos no. Ellos están convencidísimos de que Dios está con ellos, porque hay cosas en su vida que milagrosamente sucedieron. Así hay mucho cristiano. Dios me oye, hermano, pero entonces ¿por qué si Dios ha estado conmigo? ¿Cómo? ¿Por qué dices que ha estado contigo si estás en tanto pecado? A ver, cuéntame. Sí, mire, fíjese, pastor, hubo una vez que mi hijo iba una vez conmigo en el carro y chocamos, y él salió volando y se lo llevaron a un hospital y dijeron que lo llevaron ya muerto. Y yo, que salí bien, me quedé del otro lado, me llevaron en otra ambulancia y yo le pedí a Dios que sanara a mi hijo, que no muriera. Y hermano pastor, mire, cuando yo llegué al hospital donde llevaron a mi hijo, el niño estaba vivo. Dígame si no Dios está conmigo. No, no está contigo. ¿Qué fue eso? Lo que le pasa también a un ateo, lo que le pasa también a un musulmán, a un budista. Millones de casos similares a esos, ¿o no? Sí. Y le han dado incluso honra a Buda, le han dado honra a Alá o al universo, en el caso del ateo, ¿no? Y cuando te narran, tú dices, ay, gracias a Dios. Dices, no, ¿qué gracias a Dios? Pues gracias a la naturaleza. O sea, eso sucede. ¿Por qué? Porque así es la vida. O dicen, fíjese que yo cuántas veces he orado por mi hijo y ha sanado. Sí, y también el católico ora por sus hijos y sanan. También el ateo no ora, pero espera y al otro día sanó su hijo. En eso consiste la vida del hombre, en que vive sano o tiene enfermedad. Cuando tiene enfermedad, sana, o se muere, o se mantiene toda la vida con su enfermedad. Eso es lo lógico, lo normal. De los 7,000 millones de habitantes en esta tierra, los 7,000 millones estamos igual. Unos enfermos, otros sanos, otros mañana están enfermos, otros sanaron, otros se murieron. Es lo mismo. Ahora, ¿todos ellos tienen a Dios en su vida? No. Así están los cristianos, que porque su hijo ha sanado alguna vez o pasó una tal situación, dicen, Dios está conmigo. No, mujer. Es más, casi te aseguro que el que lo hizo fue el diablo. Casi te lo puedo asegurar. No lo aseguro, ¿sí? Pero Dios no, porque Dios no miente. Ahora, fíjate, si hubiera sido Dios, qué tremenda condenación te estás acarreando, mujer o varón. Porque acabas de testificar que Dios te salvó a tu hijo, si fuera Dios, y mírate en pecadotes, como diciendo, me vale lo que hiciste con mi hijo, yo quiero pecado y carnalidad. Qué vergüenza, tremenda condenación, que ni porque te salvó a tu hijo te vuelves y te arrepientes, ni por eso trabajas para Cristo, ni por eso vives en santidad. ¡Qué vergüenza! Si hubiera sido Dios, doble condenación. Pero no fue Dios. Entonces muchos se engañan. ¿Por qué? Porque ya están oyendo prédicas de sana doctrina. Te agradezco que nos acompañes. Le agradezco a Dios por tu vida. Y te amo. Quiero que sepas que te amo. Te lo estoy diciendo porque te amo. De verdad te amo. Yo sí te amo. Por eso te hablo así. Porque yo sí te amo. Yo sí quiero que te salves. Y hoy quiero que con todos estos ejemplos de confirmación de doctrina, tú digas, es verdad, creo que yo soy uno de esos. Analiza tu vida. No puedes estar practicando pecado. Dice la Biblia, el que practica pecado es del diablo. Punto y se acabó. No hay de otra. Lo dice 2, 3 veces. El que practica pecado es del diablo. Te dejo de tarea que veas, que leas varias veces Primera de Juan. Una cartita chiquita de 2 hojitas, de 3 hojitas, la primera carta de Juan. Puedes leerla, te dejo de tarea que la leas 10 veces en esta semana. Se hace en 1 hora, las 10 veces, ¿vale? Pero tú, como tu tiempo te dé, 10 veces. Yo a la primera carta de Juan le llamo el tratado sobre
quién es cristiano y quién no. O el tratado del verdadero cristiano. Ahí te dice quién es cristiano y quién no. El que no ama no conoce a Dios. El que practica pecado es del diablo. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios. El que no ama a su hermano es del diablo. O sea, ahí te dice clarito: hermano, tú no puedes practicar pecado. El que nació de nuevo de verdad de Dios no practica pecado. O sea, ahí te lo dice. Así, yo le llamo así el tratado sobre quién es y quién no. Pero ¿por qué estando tan clarito el cristiano dice, no, pero Dios sabe y Dios está conmigo? No, hermano o primo, de veras, no es así. Arrepiéntete hoy. Ya hablé así apasionado y eso, no creas que estoy enojado, que te estoy regañando. No, te lo digo porque te amo, ¿sí? Para que hoy te vuelvas. Y ahora sí termino con esto. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo nazco de nuevo? Porque creo que no entendí nada entonces, pastor, de las 6 prédicas. Bien, te lo vuelvo a decir ahorita. ¿Ya me captaste lo de hoy? Vale, ¿qué hago? Bueno, primero sé humilde. Reconoce que aunque no tengas el pecado del de allá y el de allá, pero quizás tengas tus propios pecados. Cada cosa que la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento te diga que tú no estés cumpliendo y que estés practicando todo eso y que no te quieras volver de eso, quizás te pueda hacer una persona inconversa. Y si eres nacido de nuevo y estás practicando uno de esos pecados, a lo mejor ya eres convertido, pero cuando te analices, te debe de doler eso que estás haciendo y te vuelves también de eso, ¿vale? Primero, humildad. Si tienes humildad hoy y temes por tu vida, temes arder eternamente en el infierno, como decía el salmo que leímos, y yo temo ante tu voz y ante tus mandamientos, Señor, te temo, yo no quiero condenarme, ¿sí? Si lo amas y le temes, entonces sé humilde, reconoce que eres pecador o pecadora, que no eres bueno. ¿Qué dice la Escritura sobre cuántos hay buenos? ¿Qué dice el versículo? No hay uno solo bueno, solo Dios es bueno. Y aún, fíjate, imagínate un siervo tremendo de Dios. Te voy a poner un ejemplo, Gigi Ávila, ¿ya? Si conoces otro, imagínatelo. Uno tremendo siervo de Dios, que viva en santidad, que hable sana doctrina. Ese. ¿Ya te imaginaste a Gigi Ávila, por ejemplo? ¿Qué te diría Gigi Ávila si le dices, sí, hermano, tú cómo eres delante de Dios? ¿Qué te diría Gigi Ávila? Hermano, yo soy una basura, una miseria delante de Dios. Soy un pecador, hermano. Eso soy. Que por la gracia y misericordia de Dios, Dios me tiene aquí con Él y me usa. Pero y Él agacharía su vista. Como agachamos todos los que somos de Dios, porque somos unos pecadores. No andamos practicando el pecado, ¿sí? Tememos a Dios, pero sabemos que por brutos de repente ya ofendimos al hermano de allá, aún sin querer, y nos duele, y nos sentimos basura de que, ay, ¿cómo puedes decir esa babosada? En serio, ay, hermano, perdóname, nos duele. Y allá al rato de repente ya tuvimos una omisión que pudo glorificar a Dios y no hicimos. Dios, qué vergüenza, no, soy un pecador, soy un asco. Eso sentimos, que somos una basura delante de Dios. Y se lo decimos cada vez que vamos a orar, Señor, yo no te merezco, yo soy una basura, ¿sí? Soy un pedazo de gusano, ni siquiera un gusano completo. David le decía, soy estiércol, ¿sí? O sea, soy lo peor. Entonces, Señor, ten misericordia de mí, por favor. Sigue perdonándome mis torpezas, mis pecados. Sigue llenándome de tu Espíritu Santo para serte agradable. Quiero serte agradable, Señor. Me quiero esforzar más. Es lo primero que se necesita, ser humilde, ¿sí? Entiende, no hay uno bueno, solo Dios es bueno. Los hombres somos pecadores. Los hombres agraviamos al prójimo. Una mala mirada, incluso a veces que ni siquiera te hayas dado cuenta, puede hacer dolerse a alguien. Que diga, ay, es que me odia, me vio bien feo. Y eso que ni lo viste feo. Pero lo pudiste haber arreglado bajando a verlo sonriendo, saliendo a verlo, a recibirlo fuera de tu casa sonriendo en lugar de con una carota. Y con eso a veces ya a lo mejor ya pecaste, o ya pecamos. Y cuánto más si a veces lo hacemos hasta pareciera que a propósito, ¿sí? Que podemos tratar mejor a la persona y no lo hacemos y ya le agraviamos, ¿sí? Que podemos ir a visitar al hermano que está enfermo, hablarle por teléfono y no lo hacemos siendo cristianos. Que nos tienen que estar recordando, hermanos, háblenle por teléfono al hermano que está enfermo, a la hermana. Ya pecamos. Somos malos. Solo hay uno bueno.
Entonces hay que reconocer que somos malos. Ahora, ¿cuánto más si andamos en tales pecados como los de los ejemplos que he puesto? Somos pecadores. Necesitamos la misericordia de Dios si queremos salvarnos. Y si tememos por nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hago entonces, pastor? Ya hablo mucho, ya cállese, ya dígame cómo le hago. Ahí te va. Humíllate ante Dios. Hoy, hazlo. Enciérrate en tu cuarto. Analiza tu vida, tus obras que haces, lo que Dios pide que hagas y que no estás haciendo, todo eso es pecado. ¿Sí? Todo lo que diga el Nuevo Testamento que tú no estés haciendo, desde escudriñar la Escritura, desde amar a tu enemigo, de hacerle el bien, de trabajar para Cristo. No estás trabajando para Cristo, estás en pecado, de tibieza. Los tibios son vomitados. Analiza tu vida, ve y humíllate y dile: Señor, yo no me quiero condenar, yo no me quiero ir al infierno, yo te quiero ver a ti, te quiero abrazar en aquel día. Quiero abrazarme a tus pies y besarlos y estar eternamente así, dándote besos. Yo no quiero dejar de verte un día y irme al infierno. Señor, perdóname, soy un pecador. Como el publicano. El fariseo decía: yo no soy como esos. Y el publicano, ¿qué dijo? Señor, sé propicio a mí, ten misericordia, soy un pecador. Pídele perdón, orando, hablando a Él, clamando a Él, doliéndote con Él, díselo. Dile lo que te duele, lo que te avergüenza de no ser un verdadero cristiano. Arrepentido de verdad, dile: Señor, hoy dejo eso para siempre. Y que sea verdad, porque nomás decirlo, ni te canses. O sea, por favor, ni te canses. Pero si es verdad, de verdad te duele, díselo. Dile: Señor, perdóname hoy, me arrepiento. Ya entendí, ahora sí. Hasta de por tonto, perdóname también, porque mira, ayer no entendía yo qué tonto soy. Hasta de eso, perdóname. Ya entendí. Te voy a honrar, te voy a servir, te voy a obedecer. Sé que torpemente todavía te voy a fallar en una que otra cosa, pero ya no practicaré pecado. Desde ya ahorita ya me está doliendo que te voy a fallar mañana. Qué tonto soy, perdóname anticipadamente, Señor. Ay. Tú te mereces toda la gloria. ¿Y qué te puedo dar yo? Puras tonteras que hago, Señor. Ten misericordia de mí, perdóname. Me voy a esforzar. Me voy a doler y me voy a avergonzar de cuando te falle. Perdóname. No te quiero fallar ya. Nunca más quiero fallarte. Voy a trabajar para ti. Voy a amar tu palabra. Voy a leer tu palabra. Voy a predicar tu palabra. Voy a trabajar en la obra. Lo que sea. Voy a estar a ver, pastor, ¿qué se hace, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Yo voy a trabajar, Señor. Sí. Me voy a esforzar. Te daré frutos dignos de arrepentimiento y de amor. Voy a honrar tu nombre. No de palabritas. No. De hechos. Te voy a honrar. Sálvame hoy. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Me arrepiento. Me vuelvo a ti. Perdóname. Tu palabra dice: si te confieso mis pecados y me aparto de ellos, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Te creo. Por favor, perdóname. Tú vas a sentir claramente cómo se te va el peso del pecado. Vas a sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios diciéndote: hijo, hija, eso quería yo de ti, un corazón humilde, que entiendas que has estado mal. Cuánto anhelaba yo decirte: hijo, te quiero perdonar, hija, te quiero perdonar. Ya estaba yo ansioso de darte mi Espíritu Santo, anhelaba darte mi Espíritu Santo, solo necesitaba que te volvieras humildemente a mí. Ten mi salvación, ten mi Espíritu Santo. Hijito mío, hijita mía, te perdono. Dios te va a hablar también, no solo vas a hablar tú con Él, Dios te va a hablar. Y vas a sentir realmente su santidad. Vas a sentir, como dijo el hermanito hace un rato, ahora sí sentí como que nací de nuevo. Pues es que nació de nuevo, ¿sí? Ya, el pecado antiguo quedó atrás, Dios ni se va a acordar de él. Ahora tú estarás exhortando a otros: hermano, así no seas de Cristo, arrepiéntete. Hermano, mira, échale ganas, es que te vas a condenar, hermano, yo te amo. Ahora andarás tú así, ¿sí? Con celo a Dios, con pasión a Dios, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer para nacer de nuevo. Pero hay que entender bien, y hay que hacerlo bien, y hay que obedecer bien. Si no, seguirás pensando que eres nacido de nuevo cuando no lo eres. Y yo quiero que lo seas. El Señor Jesús quiere que lo seas. Vamos a orar, hermanitos. Yo quiero que agaches tu cabeza ahí donde estés, por favor, en humildad. A mí, como ya hablamos de la oración de fe antibíblica, no me gusta decirle al hermano: a ver, ahorita aquí arrepiéntete y eso, porque a veces nada más se apasionan, se emocionan y no se arrepienten, no se convierten.
Pero vaya haciendo que alguien de repente, hoy también puedes, ahorita mientras nosotros oramos, tú te puedes entregar a Dios ahí, de verdad. No repitas lo que yo vaya a decir, pero tú dile, oh Señor, ahora sí, ya entendí. Pero si no, cuando terminemos, vas y te encierras en tu habitación y clama a Dios ahí, enciérrate unas horas con Él y entrégale tu vida de verdad. Vas a ver qué hermosísima es la vida en Cristo de a de veras. La vida del Espíritu Santo, la vida de trabajo para Dios, de entrega para Dios, es exquisita, ¿sí? Hay pruebas también, pero cuando las pasas, hasta eso te pareció exquisito ya que lo pasaste, ya que pasaste el dolor y el llanto. O sea, Dios te va fortaleciendo, ¿sí? Y lo hace por amor. Entonces, vamos a orar.